¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio de Sin Mochila, donde estamos estudiando doctrinas bíblicas esenciales que son muy importantes para nuestra vida espiritual, que afirman nuestra fe y que nos ayudan, ¿cierto?, a tener un fundamento sólido para seguir creciendo y madurando en la fe que Cristo nos ha dado. Hoy día continuamos con la doctrina del Espíritu Santo, ¿cierto?, la neumatología, en esta segunda parte. Fíjense que aquí vamos a ver que los episodios que hemos estado grabando están basados en las doctrinas de este libro que escribió Raúl Ries de Calvary Chapel, Golden Spring, en California, ¿ya? Recuerden que estas doctrinas, como dice ahí muy bien, es una ruta simplificada de la verdad bíblica. Nosotros vamos a ver doctrinas esenciales que son necesarias y que son básicas para el crecimiento de nuestra fe. Por eso les recuerdo que si quieren conseguirlo, está disponible en Amazon Kindle. Entonces vamos a comenzar la segunda parte de neumatología. Para comenzar, ¿cierto?, a ver lo que nos compete para hoy día, vamos a hacer una breve oración, ¿ya? Padre Santo, te agradecemos por lo bueno que eres, gracias por este tiempo que tú nos permites. Realmente todo lo que tú nos das, toda tu gracia y tu misericordia nos ayuda a seguir viviendo cada día y para poder soportar las pruebas que vienen, pero tú nos das también el poder de tu Santo Espíritu y que sigue activo el día de hoy. Te rogamos para que tú nos llenes y nos hables por medio de él, para que tú nos muestres qué es lo que quieres hablarnos, Señor. Gracias por todo y dejamos este tiempo en tus manos. En tu nombre, Señor. Amén. Bien, entonces vamos a continuar y es importante ver que el Espíritu Santo también estuvo activo en el Antiguo Testamento, ¿ya? Quizás no se menciona de tal manera como lo vemos en el Nuevo Testamento, como en la iglesia de Hechos, o incluso en los Evangelios, cuando Jesús mismo, ¿cierto?, estaba prometiendo que nos dejaría con el Santo Espíritu a quienes habíamos creído en Él, quienes éramos sus discípulos, en el momento que Él volviera a la diestra del Padre. ¿Qué podemos ver aquí? Dice que mientras que el nombre Espíritu Santo se encuentra con más frecuencia, como les decía, en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo y era vital en el Antiguo Testamento. Entonces veamos en el primer versículo de la Biblia, ¿cierto? En el 1:2, ya en este primer versículo, antes de que comenzara toda la tierra a crearse, vemos que aquí el Señor ya tenía un plan. Y veamos cómo era el poder creativo del Espíritu Santo. En Génesis lo vemos, ¿cierto?, al Espíritu creativo de Dios y que estaba con Dios, el Padre y Jesús en la creación del mundo, como lo podemos ver ahí. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que el Espíritu Santo ya estaba, y antes incluso de crear todo lo que conocemos, este universo y toda la creación, ya existía nuestro gran Dios, nuestro todopoderoso Padre, que estaba con el Hijo y el Espíritu Santo a través de esta relación de amor, y que eran uno solo, ¿ya? El Dios Trino es visto también en las palabras que podemos encontrar en el siguiente versículo, ¿cierto? Entonces dijo Dios:
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces vemos que Dios y la Trinidad ya estaba involucrada en este momento, ¿cierto? Lo podemos encontrar en Génesis. Vemos que el Espíritu también estuvo con ellos en la creación del hombre. Ahora, Dios hizo al hombre para establecer una sociedad gobernada por Dios, que fue guiada por el Espíritu de Dios. Es a través del Espíritu Santo que el hombre sería inspirado en palabra y obra. Esto lo podemos encontrar en el siguiente versículo, Números 11 y 17, donde vemos cómo el Señor derramó su Espíritu sobre aquellos que le sirvieron. Y dice lo siguiente: y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré de ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Entonces aquí vemos lo genial que es nuestro Señor, cómo Él también el día de hoy nos ofrece y nos promete su Espíritu Santo para quienes somos hijos de Él. El Espíritu Santo hace una obra completamente nueva en nosotros. Hace una nueva creación y nos da un nuevo nacimiento y nos capacita para hacer su voluntad en la tierra, así también como lo hizo con Moisés. ¿Ya? Entonces volvamos allá. Y por ejemplo, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, cuando un profeta hablaba las palabras de Jehová en el Antiguo Testamento, él iniciaba con frases como así ha dicho Jehová. Muchos de los profetas comenzaban esta declaración cuando hablaban de parte de Dios. Y en Éxodo 5:1 vemos lo siguiente: el Señor habla a través de Moisés al faraón. Vemos lo siguiente, dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y si ustedes leen toda la historia o si han visto alguna película relacionada con respecto a Moisés, el faraón no quería soltar al pueblo de Israel y Moisés habló de parte de Dios en muchas ocasiones y también hizo a través de él muchos milagros, ¿ya? Pero aún así el faraón, en su corazón endurecido, no quería ir a través de esto que Dios le estaba diciendo, ¿cierto? Y no lo quería soltar al pueblo de Israel. Así como los profetas y maestros utilizaban la frase así ha dicho Jehová, estos mantenían una tremenda responsabilidad. Una vez que las palabras eran dichas, estas representaban al Señor y el mensaje que Él había dado a través de su Espíritu. Entonces vemos que es una gran responsabilidad para quienes Dios ha puesto en el liderazgo, y por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es quien nos capacita, nos ayuda a llevar a cabo la obra que Él tiene para nosotros, el propósito por el cual Él nos ha creado, ¿cierto? Y nos rescató con su sangre para guiarnos a toda buena obra, como también podemos ver en algunos de los versículos que relatan cómo la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿cierto? Y nos prepara para toda obra. Así es, el Espíritu Santo también nos llena y nos guía y nos da sabiduría para toda situación. Ahora, también podemos encontrar, ¿cierto?, que habían falsos profetas que se aprovechaban de que habían visto cómo profetas hablaban en nombre de Dios, ¿cierto? Y se daban cuenta de que cumplían lo que decían. Ellos también querían tomar parte de esto y ganar cierta reputación o beneficiarse de hablar de parte de Dios. Pero veamos qué es lo que advierte el Señor para los que eran falsos profetas. En Ezequiel 13 del 1 al 3
Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. En ese tiempo, cuando un falso profeta no cumplía la profecía que había dicho, era apedreado, ¿cierto? Debía morir. Por eso es que la responsabilidad de hablar por parte de Dios era muy importante. Y si era mentira, estaba sujeto a morir. ¿Ya? Veamos la instrucción que Dios da a través del Espíritu Santo en Nehemías 9:20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Esto es genial porque el Espíritu Santo no solo inspira al hombre, sino que lo instruye en su conducta moral y regenera su espíritu. ¿Ya? Esto es muy genial porque no solamente nos cambia ciertas partes de nuestro ser, en el sentido de que no solamente cambia algunas cosas que nosotros quizás vemos que son malas, ¿cierto? Sino que el Señor con su Espíritu Santo quiere regenerarnos, ¿ya? Al momento que nos arrepentimos, venimos delante de Él y en humildad le pedimos que Él sea el Señor de nuestra vida. Vemos cómo el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente y en el momento en el que somos bautizados por Él, Él nos hace una nueva criatura, nos da un nuevo nacimiento, nos regenera, ¿cierto? No solamente nos reforma o nos cambia ciertas áreas de nuestra vida, sino que Él quiere transformarnos completamente a su imagen. Y vemos que cada día el Señor va trabajando en nosotros, ¿cierto? Como ese diamante en bruto que somos, ¿cierto? Va cincelando, por así decirlo, va puliéndonos, y a medida que va trabajando en nosotros, en esas pruebas que estamos sometidos en algunos momentos, cuando salimos victoriosos, tomados de la mano de Él, el Señor va trabajando y va modelando un carácter en nosotros. Nos va ayudando a ser cada día más como Él. Entonces, el Espíritu Santo, como dice aquí, no solo inspira al hombre, sino que lo instruye en su conducta moral y regenera su espíritu. ¿Ya? Lo vemos en Salmos 51 del 2 al 13. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Por lo tanto, podemos ver escrituralmente que el Espíritu Santo era un participante activo y esencial en el Antiguo Testamento. Vemos que incluso David buscó el poder regenerador del Espíritu Santo. Él, cuando pecaba, ¿cierto? Y venía en humildad delante de Dios, Él lo ayudaba, ¿cierto? Por medio de su Santo Espíritu, y lo regeneraba, ¿cierto? Vemos que aquí David buscaba el poder regenerador del Espíritu Santo, y el Señor lo ayudaba y lo consolaba incluso en sus momentos más dolorosos, o en los momentos en que Él mostraba un genuino arrepentimiento. Él le devolvía el gozo de su salvación. Y eso es genial. El Señor siempre está dispuesto a perdonarnos si venimos confiadamente delante de su trono. El Espíritu Santo también obró con, en y a través de Jesucristo. Él es nuestro máximo ejemplo, como veremos más adelante. Vemos que, como dice aquí, el Espíritu obró con, en y a través de Jesucristo en todo su ministerio y estuvo presente en cada evento crucial en su vida. Él estuvo con el Padre y el Hijo en el comienzo mismo de la creación, y Él estuvo con Cristo en su concepción, y fue a través del Espíritu Santo que María concibió al Hijo de Dios. Esto lo pueden ustedes buscar en Mateo
capítulo 1 del versículo 20. ¿Ya? Entonces vemos que en todo momento el Espíritu Santo estuvo presente en la vida y ministerio de Jesucristo. ¿Se recuerdan esa ilustración que se ve ahí? Es genial ver cómo el Espíritu Santo también descendió cuando Juan el Bautista lo había bautizado, ¿cierto? Y se da inicio a su ministerio público. Y así el Señor, aunque no necesitaba bautizarse, ¿cierto? Porque Él no tenía ningún pecado, aún así lo hizo para cumplir la ley, ¿cierto? Y darnos ejemplo. Él siempre quiso darnos ejemplo y a través de su ejemplo podemos seguir sus pisadas, como también lo dice en Primera de Pedro. ¿Ya? Entonces, volviendo, podemos ver que con la concepción de Cristo vino el conocimiento de que Dios estaba preparado para llevar a cabo su promesa y derramar su espíritu sobre el hombre. Vemos en Lucas 3:22, ¿cierto? Después del nacimiento lo vemos a Él en el bautismo de Cristo, lo que le estaba mencionando hace un momento. Durante su ministerio, el Espíritu Santo estaba con Jesús cuando Él fue tentado por Satanás. Marcos 1, versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Muchas veces, como hijos de Dios, vamos a tener que pasar por momentos en los cuales estemos en un desierto, ¿cierto? Vamos a estar solos y vamos a tener que experimentar ese momento en el cual tengamos que tener esa relación íntima con nuestro Señor cuando estamos en los momentos más difíciles y solicitar que el Espíritu nos llene y que nos ayude para poder sobrellevar cualquier situación compleja que estemos afrontando, cualquier prueba, sea cual sea. El Señor también nos promete que no nos va a dar una prueba que no podamos soportar, sino que Él también nos va a dar la salida para salir de esa situación compleja y difícil. ¿Podemos confiar en Él? Claramente el Señor fue el primero que lo experimentó y también nos da el ejemplo para que podamos también a través de su palabra poder batallar en las luchas que tengamos cada uno de nosotros. ¿Ya? El Señor vemos que cuando fue tentado por Satanás siempre se defendió con la palabra de Dios. A pesar de que Satanás trataba de tergiversar la escritura, el Señor siempre lo llevaba a cómo era realmente el sentido correcto de la palabra. Entonces, regresando, vemos que Cristo nos habla de su ungimiento con el Espíritu Santo. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Vemos que nuestro Señor vino a traer todo esto y una vez que comenzó su ministerio, el Señor, ungido por el Espíritu Santo, hizo pero cosas tan geniales, ¿cierto? Milagros. Discípulos venían a seguirlo, pero habían ciertas cosas que eran complejas para aceptar a muchas personas que lo seguían y muchos lo dejaron porque no querían tomar su propia cruz. Pero los apóstoles, incluso Pedro le dice que ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? ¿Cierto? Así también debiésemos tener esa perspectiva de reconocer que nuestro Señor es lo más importante en nuestra vida, que Él tiene que ayudarnos a sobrellevar sea cual sea la prueba, y que a pesar de estos tiempos difíciles que estamos viviendo en pandemia, podemos soportar los tiempos más duros solamente a través de su Santo Espíritu. Pidámosle que nos llene y que nos ayude para poder poner en obra todo lo que nos ha llamado a hacer. Y el Señor quiere librarnos, ¿cierto?,
de nuestra naturaleza pecaminosa y que podamos dejarla ahí pisoteada y que el Espíritu Santo crezca cada vez más y tenga mayor influencia en nuestra vida. Entonces, Él quiere darnos libertad y que no vivamos bajo la opresión de la carne. Y eso es lo genial, que el Señor quiere ayudarnos a salir adelante, sea cual sea la situación. Entonces, vemos que también aquí fue el Espíritu Santo que fortaleció y capacitó a Cristo a hacer la obra a que fue llamado en la cruz. En Hebreos 9:14, ¿cierto? Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Realmente nuestra relación no debería estar basada solo en obras, si es que tratamos de hacerlo para alcanzar la salvación. Sabemos que nuestro Señor entregó su vida por nosotros, pagó el precio de sangre por la deuda que nosotros teníamos por nuestro pecado, ¿cierto? Nosotros merecíamos morir, merecíamos estar en esa cruz, pero nuestro Señor tomó nuestro lugar y por medio de ese sacrificio perfecto somos justificados y Dios nos ve santos. O sea, ¿cómo no agradecerle al Señor en amor y en servicio por todo lo que Él hace y ha hecho a través de nuestras vidas? Realmente no podríamos ni siquiera vislumbrar cómo serían nuestras vidas sin Él el día de hoy. Realmente yo me asombro cómo el Señor nos rescata desde el pozo más profundo y quiere ayudarnos, ¿cierto? Y capacitarnos, como dice ahí, para hacer la obra que Él nos ha llamado. En este caso, el Señor fue capaz de ir a la cruz y de soportar todo ese dolor tan grande que también vivió cuando fue separado por ese momento del Padre. Eso fue lo que más le dolió, ¿cierto? Y el Señor estuvo dispuesto a hacerlo por amor a nosotros. En Romanos 1:4 también vemos que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Después de la crucifixión, el Espíritu Santo estaba con Cristo en la resurrección. A diferencia de otras religiones, ¿cierto? En la única donde vemos que el fundador es resucitado solamente ocurre en el cristianismo. Nuestro Señor es el único que ha resucitado, ¿ya? Muchos líderes espirituales en la antigüedad han muerto y hasta ahí llegó su vida, pero nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y nos da esperanza viva de que nosotros también podremos estar con Él una vez que partamos de este mundo. Porque por aquí vamos a estar muy poco tiempo, somos solamente peregrinos y cuando estemos delante de Cristo realmente vamos a adorarlo y a alabarle por todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces es genial cómo incluso el Espíritu Santo estaba con Cristo en el momento de la resurrección. También vemos otra característica del Espíritu Santo. Dice derramar su Espíritu sobre el hombre y escribir su ley en nuestros corazones. En Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Después de la resurrección vemos un anticipo de la promesa de Dios. Es genial ver cómo el Señor, antes de resucitar, nos había dado un anticipo, ¿cierto? Ya nos estaba prometiendo que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros. Y prometió derramarlo también en cada uno de nosotros, ¿ya? Como dice ahí, escribirá su ley en nuestros corazones. Muchas de las personas que no conocen a Cristo, aunque no quieran reconocer a Dios en sus vidas, su conciencia también les habla, porque sabemos que el Espíritu Santo también tiene esa obra, aun cuando no está en la persona regenerada aún,
está todavía ahí al lado convenciéndole de pecado y de que pueda reconocer a Jesucristo en su vida. Por eso es bueno recordar que el Espíritu Santo es quien también nos convence de pecado, de justicia y de juicio, como dice en uno de los versículos del Evangelio, ¿ya? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que orar por nuestras familias que aún no conocen a Cristo, o por nuestros amigos o cercanos, para que Dios haga su obra. Y a su debido tiempo vamos a ver que el Señor tiene misericordia y mucha gracia con aquellos que aún todavía no aceptan al Señor en sus vidas. Esto además solo podría suceder después, en plenitud, después que Cristo subiera al cielo con Dios el Padre. Eso lo vemos en Hechos 2:33, donde dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes veis y oís. Entonces el Espíritu Santo finalmente fue derramado en las vidas de los primeros creyentes cuando ya el Señor había partido, ¿cierto? Y había estado ya a la diestra del Padre con el Señor, con nuestro Dios. Y ahí vemos que esa promesa se hace realmente patente en ese momento, ¿ya? Ahí se cumple a cabalidad. Desde la concepción hasta la resurrección, el Espíritu Santo estaba íntimamente unido a la vida y ministerio de Cristo. A través de la unción del Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo es que vemos el cumplimiento de la promesa de Dios al derramar su Espíritu sobre toda carne. El Señor nos promete muchas cosas, pero en especial debiésemos pedir que el Espíritu Santo nos llene para poder vivir la vida cristiana que agrada a Dios. Porque realmente no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, ¿ya? Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Creemos que el Espíritu Santo, al morar dentro del creyente, provee el poder necesario a su vida para vencer el pecado y la carne. Somos enseñados a caminar en el Espíritu y no en la carne. El que camina en el Espíritu no satisface los deseos de la carne. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el poder sobre la vida carnal. Nos da poder sobre nuestra naturaleza caída. Es el poder en nuestra vida para transformarnos a la imagen de Jesucristo. Nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran ejemplo en nuestra vida, porque vemos cómo Jesús fue guiado por el Espíritu. Y solo para terminar quisiera decirles este versículo que aparece en 2 de Corintios 5:17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Wow, el Señor realmente nos ama tanto que nos da una nueva vida, nos hace una nueva criatura, nos regenera con su Santo Espíritu y ahora desea darnos una nueva vida en la cual es la mejor vida que podemos tener. Fuera de Cristo realmente estaríamos totalmente desamparados, sin esperanza y viviendo una felicidad que no dura mucho. Eso es lo que ocurre en este mundo. La felicidad de este mundo dura así de corto, ¿cierto? Muy poco y pasa volando, por así decirlo. Pero el Señor nos quiere dar una nueva vida y ya podemos desde ya, cuando realmente aceptamos a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón, ¿cierto? Comenzar a vivir esa vida eterna hasta que ya estemos con Él, delante de Él y estemos todos, ¿cierto? Quienes hemos creído en Él, juntos adorándole y alabando por lo grandioso que es nuestro Señor. Así que eso es lo que quería compartir hoy. Y gracias por sus oraciones, gracias por todos aquellos que oran por nosotros y rogando para que Cristo nos siga dando el ánimo, las energías y la fuerza
para seguir compartiendo su palabra y que podamos seguir creciendo en estas doctrinas bíblicas esenciales. Así que nos vemos en un próximo episodio y que tengan un gran fin de semana. Cuídense, que estén bien. Chao.